Ok, bueno, entonces estábamos definiendo los parámetros, los valores de los parámetros. Decíamos IS, la corriente de saturación inversa, este coeficiente de temperatura, el factor de idealidad, el voltaje de ruptura inverso, que por default toma un valor de infinito, la resistencia serie parásita, la cual pues tiene un valor de 0 ohms, es decir, si no lo definimos, el valor que toma por default va a ser este de 0. La capacitancia de unión con polarización 0, que también toma un valor de 0 faradios. Todos esos valores de estos parámetros los podemos definir en este listado, como decíamos en este ejemplo, de donde tenemos de 1 los nodos y el modelo que es MyDiode. Aquí definimos entre paréntesis todos estos parámetros separados por espacio. ¿Qué va a hacer este dispositivo en el simulador? Pues va a utilizar la ecuación del diodo. Aquí vemos la ecuación del diodo ideal, en el cual pues tenemos el IS, la corriente de saturación inversa, el factor de idealidad, N, la constante de Boltzmann, K, que ya es una constante ya definida, T, que es la temperatura en grados Kelvin, Q, que es la carga del electrón, y BD, que es el voltaje del diodo. Todo eso por este restado -1, y todo esto multiplicado por la corriente de saturación inversa IS. Ok. Bueno, aquí nos define que KT sobre Q, también conocido como el voltaje térmico, a una temperatura de 300 grados Kelvin, este valor va a tomar, este parámetro va a tomar un valor de 25.9 milivolts. Entonces, si nosotros graficáramos esta expresión mediante algún programa, una hoja de cálculo, un Excel, nosotros podríamos graficar el voltaje del diodo con respecto a la corriente del diodo. Y lo que vemos sería esta gráfica, en donde el eje X correspondería al voltaje del diodo y el eje Y correspondería a la corriente del diodo, ¿no? Así se mostraría esta expresión. Y aquí en este caso muestran los diferentes valores de constantes del factor de idealidad, N, en donde van a cambiar dependiendo si es silicio, arsenuro de galio, u otro tipo de materiales. Aquí vemos otros ejemplos y cómo puede cambiar este parámetro, cómo va a moverse del punto 3 hasta el caso de un volt. Para nuestra unión PN generalmente está alrededor del punto 7 volts. Entonces, mediante esta expresión podemos generar esta gráfica. Entonces, voy a regresar a una lámina anterior. Entonces, aquí tenemos los parámetros y sus valores. Y estos valores van a cambiar dependiendo de lo que nosotros indiquemos, tanto de temperatura, materiales y voltajes aplicados. Otros parámetros que no vienen indicados, por ejemplo, les comentaba en esta gráfica, voy a pasar en bueno, antes de pasar en este caso vamos a tener elementos que se le conoce como elementos parásitos. ¿Cuáles son estos elementos parásitos? Las capacitancias y las resistencias que son no deseadas en el modelo, pero se van a presentar de manera física en los componentes. Es decir, voy a poner esta diapositiva. Aquí tenemos la simbología del diodo, el diodo típico, en donde vemos una raya en donde nos indica la terminal de cátodo, y los materiales, tanto P como N. La línea pues siempre nos va a representar la terminal negativa y lo vemos a través también del material.
de este lado, en donde tenemos la terminal N y en el otro el material P. La construcción pues es algo así como lo vemos aquí en la imagen, en donde es la unión de dos materiales y vamos a tener una unión. Los materiales tanto P como material tipo N son materiales semiconductores, es decir, no se van a oponer totalmente ni van a dejar el paso de la corriente libremente. Entonces, el hecho de pasar a través de estos materiales se va a generar un efecto de resistencia debido al propio material. Entonces, a esta suma de estos efectos, tanto del material tipo P como del material tipo N, van a generar el equivalente a una resistencia parásita conectada en serie a nuestro modelo. Entonces, esta RS es debido a estos materiales. Podría ocasionar que estas terminales, las terminales de conexión, que son metálicas, también van a generar una resistencia, pero es mucho inferior, que se llega a despreciar con respecto a los materiales tipo P y tipo N, que es considerablemente mayor, y por eso se contemplan en el modelo real, tanto RS como la capacitancia. La capacitancia se va a formar al unir los dos materiales, vamos a tener una separación de huecos con respecto a electrones. Entonces aquí, si se alcanza a ver en la imagen, pues esto va a equivaler a dos placas paralelas, las cuales pueden aumentar su distancia o pueden disminuir su distancia. Si disminuye la distancia de acuerdo a la ecuación del capacitor, aumenta la capacitancia. Si aumentamos la separación de estas placas paralelas, disminuye la capacitancia. Entonces es una capacitancia variable, por eso en el modelo del capacitor parásito vemos una flecha en medio que indica que es una capacitancia variable, y esa pues va a depender del voltaje de polarización. Por eso aquí en los términos que vemos indicados en los parámetros, dice capacitancia de unión con polarización cero, es decir, cuando este dispositivo no está alimentado. Pero también su efecto del capacitor va a aumentar o disminuir dependiendo de la polarización. Ok. Para esto, pues se definen todos estos parámetros. Aquí se utilizan, por ejemplo, dice ruido exponencial de flicker, que toma un valor de 1. Voltaje de ruptura inversa, exactamente el inicio, que generalmente en un modo ideal pues puede ser infinito, no se define. El valor de default. La capacitancia con polarización 0, pues es de 0. El ancho de banda son de 1.11 electronvolts. Y bueno, más parámetros definidos, ¿no? Aquí vemos tanto el parámetro como la descripción de este parámetro. Corriente de ruptura inversa, corriente de alta inyección, corriente de saturación y parámetros de corriente de recombinación. Entonces, todos estos parámetros por default tomarían estos valores y no se encuentran definidos. Aquí vemos parte de la gráfica en donde, bueno, vemos la polarización directa en el primer cuadrante. En el tercer cuadrante vemos cómo decae hacia la parte negativa. Aquí vemos exactamente la curvatura del voltaje en directa y la curvatura exactamente en el voltaje de inversa, antes de tener el voltaje de ruptura. Este se le conoce como región inversa y como región directa. ¿Y qué gráfica o qué ejes o qué es lo que se grafica en esta, qué variables se grafican? Básicamente vamos a tener el voltaje del diodo con respecto a la corriente del diodo. Entonces les comentaba de esta imagen que estos parámetros ya vienen definidos. Aquí tenemos voltaje diodo y corriente del diodo. ¿Hasta acá alguna pregunta?
¿Está quedando claro? Sí, todo bien, profe. Ok. Esta ecuación del diodo ideal, aquí, por ejemplo, no estamos considerando o no se considera este voltaje de ruptura. Ajá, voltaje de corriente, bueno, viene corriente de ruptura inversa y también el voltaje de ruptura inversa. En general, viene definida como infinito. Pero si nosotros lo definimos, tendríamos esta curvatura en la respuesta del diodo. ¿Qué otro parámetro se considera para el diodo? Pues tienen que ver muchos con, por ejemplo, aquí vemos coeficientes de temperatura, resistencia parásita. Ajá. Aquí vemos el coeficiente de emisión, ¿no? Y otros términos como el ruido de flicker y otros elementos. Aquí vienen los valores de default. También nosotros podemos definir dentro de estas ecuaciones, ajá, el comportamiento. Por ejemplo, aquí vemos es el comportamiento en corriente directa. Aquí tenemos las variables que va a calcular. Aquí vemos la IS, la E, la BD. Si ustedes meten estas ecuaciones en un software que calcule estas operaciones, ya podrían tener su simulador propio definiendo estas variables, ¿ah? Los valores de los parámetros, y podrían calcular y aproximarse. Aquí vemos la corriente de recombinación. Algunas para la ecuación final, por ejemplo, esta corriente normal, van a depender de otras variables que vienen internas. Entonces, si se definen, se va a poder hacer el cálculo total para mostrar lo más próximo al comportamiento del dispositivo. ¿Qué otras variables también se consideran? Pues viene la ecuación para la capacitancia del diodo, que tiene que ver con el área, con la capacitancia de unión y algunos otros parámetros que son incluidos en los valores de estos parámetros. Aquí vemos capacitancia de unión y, por ejemplo, les decía el área, ya que físicamente pues no lo consideramos. Si no consideráramos el área, también no sería un valor de capacitancia muy próximo. Tenemos que definir todos esos parámetros para aproximarnos al modelo real. Aquí vemos más ecuaciones para, por ejemplo, para efectos de temperatura, que van a modificar también la capacitancia, el voltaje de unión, la resistencia serie, a todos estos parámetros que vemos aquí, inclusive la corriente de saturación inversa, también viene definida por un valor de temperatura. Entonces van a afectar esta IS, no solamente es la IS convencional, sino también incluimos o se incluye el valor de temperatura. Por eso aquí indica IS en función de T, IRS en función de T, voltaje de ruptura en función de T, y todos estos parámetros van a depender de la temperatura. El simulador pues tiene todas estas ecuaciones ya cargadas, solamente hay que definir los valores de los parámetros. Aquí vemos un ejemplo como la temperatura o a diferentes temperaturas va a cambiar la gráfica. Menos 75, 25, 100 y 80 grados centígrados. Y después de esto, bueno, vamos a ver aquí también otra variable que va a hacer modificar nuestra respuesta, tiene que ver con el ruido térmico que existe en el material, conocida como resistencia parásita. Debido a que nuestro material semiconductor, al aumentar temperatura, también este efecto de electrones libres que existen en el material van a ocasionar que no tengamos un flujo de corriente constante, sino que dependiendo del ruido térmico y por el salto de los electrones,
va a ocasionar que exista un ruido en la salida de nuestros componentes, conocido como ruido térmico. También en el caso del, bueno, hay un efecto conocido como ruido flicker que tiene que ver con cambios de señal en el tiempo. Por eso se define en función de la frecuencia. Entonces también esto ocasiona que haya cambios en la salida de la respuesta de nuestros dispositivos. Aquí vemos un ejemplo de los valores de un parámetro de un dispositivo, en específico el componente 1N4002. Aquí viene definido su corriente de saturación inversa, el factor de idealidad que es 1.98, la resistencia serie. Si lo buscáramos en la hoja de especificaciones, voy a poner aquí una hoja de especificaciones. Vamos a colocar aquí está el dispositivo, el 1N4001 al 4007. Básicamente, muchos de ellos tienen las mismas características. Estos parámetros vienen definidos aquí en la hoja de especificaciones. Por ejemplo, el voltaje, el pico de voltaje de ruptura inversa. Va a ser, en este caso, para el 4001 de 50 volts. O sea ustedes pueden alimentar o polarizar este diodo inversamente y les puede soportar hasta menos 50 volts antes de que se llegue a dañar. Este de acá les puede soportar hasta 100, 200, 400 y en este caso el de 4007 soporta hasta 1000 volts. La corriente que tenemos en directa va a ser de 1 amper y otros parámetros. Por ejemplo, aquí menciona que en 60 Hz, trabajando estos dispositivos en 60 Hz, ¿cuál va a ser el voltaje máximo en RMS que puede soportar? En este caso va a aumentar un poco más de los 50, va a tener hasta 60 volts RMS, este 120 y este 1200, el último, 1N4007. Vamos a ver qué más parámetros viene. Aquí manejan los rangos de temperatura de unión, de operación y almacenaje, que puede ser desde los menos 65 hasta los 175 grados centígrados. Aquí vamos a ver qué más viene. Información. Máximos y mínimos. Ok. Vamos a ver qué más información. Por ejemplo, aquí podemos ver la corriente en directa y el voltaje en inversa instantánea. Y cómo va a cambiar a diferentes temperaturas esta corriente. También viene la corriente inversa típica. Igual su gráfica en amperes para 25, 100 y 150 grados centígrados. ¿Sí? Esta escala de abajo es lineal y esta de acá es logarítmica. Y el valor de capacitancia. En este caso, cuando son 0 volts, cuando no lo alimentan, está por el orden de los 11 picofaradios. Conforme nosotros vamos polarizando inversamente este dispositivo, como la capacitancia al haber una separación de las dos zonas, P y N, por la polarización inversa, empieza a decrementar su valor de capacitancia, que no es lineal. Bueno, aquí vienen especificaciones del dispositivo físico, método de montaje 1, método de montaje 2 y un método de montaje 3. Vamos a ver qué más información viene. Características de diámetros y es todo lo que viene indicado
en la hoja de especificaciones. Por ejemplo, aquí no alcanza a ver la IS que menciona aquí el modelo, pero vamos a buscarlo en información ahorita del ORCAD para ver estas características y luego revisamos alguna otra fuente en donde podamos verificar estos parámetros, porque aquí generalmente estos son los rangos máximos que maneja la operación. Características térmicas, características eléctricas. Vamos a ver si aquí viene corriente inversa máxima. Vamos a ver. 14 por 10 a la menos 9 y aquí maneja, bueno, diferentes temperaturas. A 25 sería típica de 0.05 microamperes. Así anda de este orden. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? Voy a compartir la pantalla completa. Bueno, ustedes para el software, del ORCAD, vamos a explorar el software que tiene el Cadence. En el Cadence hemos estado trabajando con el Capture Sys, pero ahorita vamos a abrir el Model Editor. Aquí está. En este software de Model Editor vamos a poder visualizar las librerías de estos dispositivos para corroborar la información. Aquí en el Model Editor podemos abrir librería. Aquí dice Open Library. Las extensiones son las .lib y generalmente vienen en estas rutas en C, diagonal Cadence, diagonal SPB. En este caso es 17.2, diagonal Tools y diagonal Capture. Vamos a ver aquí. Diagonal Tools, diagonal PSpice, diagonal Library. Aquí vamos a encontrar todas estas librerías. Y ahorita la que vamos a verificar es la del diodo para corroborar estos datos de la diapositiva. Vamos a ver aquí. Se llama la librería diode.lib. Y a ver si están ordenadas de forma... aquí está. Spice Library y la librería es diode. Vamos a abrirla. Esta librería diode va a tener una lista de modelos. Son todos estos modelos. De hecho, aquí aparece el nombre, el tipo y en algunos casos viene la fecha y la hora de actualización. Entonces, dentro de estos podemos seleccionar el 1N4004. El D, pues sabemos que es el dispositivo. 1N4001. De 1N4001. Tenemos tres ventanas. En la primera vemos el mapeado de los nodos, el cual me va a decir el cátodo y el ánodo, cuáles serían. Por otro lado tenemos las condiciones, parámetros de condición de operación máximas del dispositivo, que son requeridas para el análisis. Por ejemplo, aquí viene la corriente
de corriente máxima en polarización directa, que era de 1 ampere. El voltaje pico en inversa, que es de 50 volts. La potencia máxima de disipación, que es de 1.5 watts. Las temperaturas de unión máxima de 175 grados centígrados. Y las resistencias térmicas. Y por otro lado vamos a tener en modo texto el modelo, los valores de los parámetros. Aquí con el comando .model, indicaría que esta primera parte es un comando de SPICE, el cual va a definir que el componente se llama D1N4001 y después vienen los valores de los parámetros. Sería una letra D, luego un paréntesis. Al ponerle este comando va a identificar que estamos hablando de un diodo y va a utilizar las ecuaciones que les acabo de mostrar para hacer el cálculo y nosotros definimos o vienen ya definidas estos valores de estos parámetros. Viene el IS, que es la corriente de saturación inversa, que es de 14.1 nanoampere. Vamos a poner la mina de este lado. Bueno, aquí vienen estos parámetros, estos valores de estos parámetros. 14.1 nanoamperes. Después vamos a ponerlo así. Aquí ya vemos el siguiente parámetro, que es el factor de idealidad. Factor de idealidad que es de 1.984, y ya viene definido. La resistencia serie de 33.89 por 10 a la menos 3. Aquí viene la corriente en inversa, siempre y cuando esté polarizado directamente, con una inyección de alto nivel que es de 94.81. Ya vemos. Todos estos parámetros, como CJ0, que aquí es la capacitancia de unión en polarización 0, lo podemos definir. Si nosotros no definimos estos valores, va a tomar los valores de default que decían en la diapositiva anterior. En esta diapositiva. Pero al definirlos, ya estamos indicándole al dispositivo qué qué valores va a utilizar para estos parámetros y poder hacer los cálculos. Después viene la empresa de donde se extraían los parámetros, que fue a través de un dispositivo de Motorola. Y menciona las fechas de cuando fue creado estos valores de estos parámetros en el año 91. Y bueno, nosotros podemos modificar estos, sí, pero debe de considerarse que estos parámetros ya son de un dispositivo físico. Si nosotros sabemos o tenemos que caracterizar algún componente, tendríamos que modificarlos. Si no tenemos que modificarlo porque es lo que me marca el fabricante, pues simplemente tendría que utilizarlos. No se pueden cambiar de forma arbitraria algún valor, porque esto ya representa el comportamiento de estos componentes. ¿Sí está claro? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ok, pusieron aquí, Sonia, ¿todo bien? Bueno, aquí tenemos más componentes. Por ejemplo, hay más diodos.
Si se fijan, cada componente tiene sus valores propios de parámetros, ¿no? Aquí vemos otras matrículas que vamos a ver que cambian de capacitancia, cambian de corriente, cambian de voltajes de ruptura. Por ejemplo, ahorita hemos visto solamente los que vienen con el comando .model, en donde vamos a definir los parámetros. Más adelante vamos a ver los subckt, que aquí van a tomar otros valores como si fueran otros, un subprograma, pero para definir otros valores más detallados de estos componentes. La mayoría que viene como diode directamente vienen definidos estos valores de estos parámetros, a diferencia de estos subckt. Ok, bueno, vamos a revisar más otros componentes. ¿De qué depende el cambio de estos valores? Les comentaba. Hay componentes que no van a trabajar. Por ejemplo, el 1N4004 no es un diodo de alta velocidad. Va a tener diferentes características que, por ejemplo, un diodo Schottky, que es de alta velocidad, y cambian sus parámetros de resistencia, de capacitancia, parásita, así como valores de voltaje y de corriente para soportar esos altos cambios, altas frecuencias. Entonces vamos a ver que van a cambiar los parámetros dependiendo del dispositivo que estemos trabajando. Entonces, vamos a ver otros aquí. Aquí vemos la corriente, saturación inversa, las capacitancias, este también es de Motorola. Las terminales y los parámetros de operación máxima. Ok. Bueno, ahorita seleccioné la de diodo, la librería de diodo. Pero aquí cuando, por ejemplo, yo quiero agregar un diodo, ¿no? Le puedo agregar a esta librería, que es diode, yo puedo agregar otro elemento y indicarle sus parámetros e indicarle los modelos, los valores de los modelos. Y puedo salvarlo. Pero ¿de dónde voy a sacar estos parámetros? En el caso de que el componente no se encuentre en este listado, pues hay que acudir a buscar primero la hoja de especificaciones y en muchos casos, por ejemplo, si yo entro a buscar la librería de este componente, lo puedo hacer directamente en la página de ORCAD, buscar la librería de ese componente, que generalmente viene actualizada. Si ustedes lo instalan, ya va a venir con la lista definida. Pero si no viene, por ejemplo, este diodo, pues lo único que hay que cargar de forma manual son los valores de los parámetros. Asignarle el nombre correspondiente y definir estos parámetros que acabamos de mencionar, ¿no? Para poderlo utilizar. Entonces yo ya estaré agregando aquí mis valores, nuevos valores y mi nuevo dispositivo. Ok, bueno, vamos a continuar. No sé si tengan alguna pregunta o duda. ¿Todo bien? Entonces vamos a continuar. Ok, bueno, ya vimos el Model Editor. Pueden descargar, les decía a ustedes, el modelo. Aquí lo importante es hacer que corresponda a estos parámetros para poder hacer que el software, al momento de utilizarlo, lo pueda modelar con las ecuaciones. Vamos a ver
Vamos a ver ahorita el Capture. Voy a abrir el software de captura. A ver, aquí, captura esquemática. Ok. Vamos a suponer que voy a hacer un nuevo proyecto con el diodo 1N4004. Nuevo proyecto. Aquí recuerden que debe estar el PSpice Analog Mixed. La ubicación. Entonces ya una vez que se abra el software, vamos a visualizar cómo sería el voltaje y la corriente para un valor fijo, constante. Ok, entonces abre la página. De este lado tengo mis componentes. Y vamos a ver las librerías. Cuando ustedes seleccionan la librería de Diode, aquí vamos a ver los diferentes diodos. Pero si vamos a suponer que todavía no tengan esta librería, entonces habría que agregarla. Y esta es la ruta que me marca la librería de Spice, que es Cadence, SPB 17.2, Tools, Capture, Library y Spice. Aquí podemos ver las librerías, pero ojo, las librerías son extensión .olb. Estas extensiones .olb, lo que observamos aquí al momento de cargar la librería es que nos permite no solamente anexar los parámetros del componente, sino también el símbolo del dispositivo. Entonces el OLB no solamente contiene los parámetros, sino va a contener también esta simbología. Entonces en este caso, al agregar el de diode.olb, lo que estoy observando aquí en las matrículas no solamente son los parámetros, sino la simbología. Vamos a buscar aquí el 1N4004. ¿4004? 4001. Aquí está. Entonces, yo ya tengo aquí mi diodo, que viene de una librería .olb, pero el modelo que les decía del 1N4000, que este sí viene como .lib, cuando pongo abrir, vamos a ver que esta es extensión .lib. Este se encuentra generalmente en otra carpeta, que no es la donde están los OLB. La ruta es Cadence SPB 17.2, es Tools, Spice y Library. Y en este caso el archivo OLB que va a enlazar el .lib está en la dirección Cadence SPB 17.2, Tools, Capture, Library, Spice, Diode. Es diferente en el caso del .lib. Y se van a requerir de las dos para hacer nuestra simulación, ya que el OLB va a estar enlazado a través de la herramienta de Capture Sys para hacer un diseño esquemático, mientras que para los parámetros van a estar definidos a través de la extensión, bueno, de extensión .lib. Y aquí decíamos vienen estos parámetros de este dispositivo del D1N4001. Ok, bueno, ya tenemos aquí nuestro diodo. Vamos a poner una fuente de voltaje. Les comentaba que está en source. Si no está aquí, la pueden agregar en Add Library, que está aquí mismo, la parte de arriba. Y vamos a colocar la fuente de voltaje.
doble clic. Aquí la fuente. Voy a mover el diodo. Y vamos a conectarla con una resistencia en serie. Vamos a ir a la librería Analog, que la pueden agregar acá. Y vamos a seleccionar R. Aquí. Voy a rotar con la tecla R. Ustedes pueden rotar este componente. Con control y con el scroll pueden hacer zoom. Y ahora sí vamos a hacer las conexiones. Aquí tenemos la conexión de este lado, el wire. Vamos a conectarla rápidamente. Y tenemos un circuito en DC con un diodo y una resistencia y una fuente de alimentación. Todo está referenciado al nivel de 0 volts, en la terminal negativa y en la resistencia de ground. Entonces, si yo pongo un valor fijo, por ejemplo, vamos a poner 1 volt. Si yo verifico en estos 3 botones en el que está en el editar nuevo perfil, editar perfil de simulación y el de correr, vamos a abrir el de editar perfil de simulación para indicar que va a ser una fuente de voltaje constante en punto P, a través del tipo de análisis bias point. Para hacer la simulación vamos a correr esta simulación. Entonces ya hice la simulación, ya abrió el software Spice. De hecho puedo ver también el listado aquí en View. Spice en View Netlist. Aquí tenemos al dispositivo, que es DD1, el nombre del nodo, el modelo del dispositivo, las terminales y la resistencia, fuente de voltaje y la resistencia R. Ya corrió la simulación, aquí ya verificamos. Vamos a abrirlo mediante las herramientas gráficas que trae el Capture Sys. Vamos a habilitar voltajes. Aquí tenemos un volt, que es el de la fuente. Aquí tenemos 466 milivolts y 0 volts. La diferencia de esto es el voltaje en el diodo, que más o menos anda rondando por ahí de los 0.6 volts. Este es un voltaje constante. También podemos obtener la corriente. Por ejemplo, si yo cambio ahora este a 2 volts, vamos a tener un incremento de voltaje y un decremento un incremento de la corriente y un incremento en el voltaje del diodo. $466, ahora tenemos 1.4 miliamperes. Entonces incrementamos la corriente al aumentar el voltaje. Y de esta manera puedo ir graficando, haciendo el cambio de forma manual de esta fuente V1. Pero vamos a hacerlo de forma automática mediante el barrido en DC, en donde va a cambiar gradualmente este valor de esta fuente y nos va a ir graficando la corriente respectiva en este circuito. Entonces vamos a cambiar en tipo de análisis en el conocido como DC Sweep. Aquí tenemos, vamos a poner DC Sweep. El nombre de la fuente es V1. El valor inicial vamos a poner en unos 10 a 10 con incrementos de 0.01 volt. Va a ir cambiando gradualmente, va a ir graficando las diferentes corrientes con respecto al voltaje del diodo, que eso es lo que nosotros esperamos ver. Algo parecido como en la gráfica que teníamos aquí arriba.
parecido a esta. O a esta, que es al final estas dos gráficas son la misma, solamente que aquí viene indicado el voltaje de ruptura en directa y en inversa. Entonces aquí vemos voltaje del diodo con respecto a corriente del diodo. Entonces vamos a simularlo. Ok. Aquí vemos de menos 10 a 10 volts con respecto a la fuente de voltaje V1. Con respecto a esta fuente. Lo que requerimos en realidad es el voltaje, pero en el diodo, no en la fuente. Porque va a ser diferente el voltaje de la fuente al voltaje del diodo al voltaje de la resistencia. El parámetro que nos interesa ahorita es voltaje del diodo para poderlo graficar. Entonces, aquí tenemos en la parte de arriba puntas de voltaje, de corriente, de potencia, y la que aparece con dos puntas es un voltaje diferencial. Va a ser una resta del voltaje que pongamos en esta punta menos el voltaje que tenemos en esta otra punta. Más y menos. Entonces ahí tenemos puntas de voltaje diferencial y aquí ya nos estaría representando el voltaje del diodo. Aquí podemos ver este voltaje del diodo. Entonces puedo darle doble clic sobre el valor, que este es voltaje del diodo. Puedo copiarlo. Vamos a cancelar. Y puedo eliminarlo de la gráfica. En realidad, el eje que tenemos aquí es el voltaje de la fuente V1. Lo vamos a intercambiar ahora, dándole doble clic en el eje, en el valor, en cualquier valor del eje. Aquí dice variable del eje. En X tenemos fuente de voltaje V1, que es el de la fuente. Vamos a intercambiarlo por el voltaje del diodo. Okay. Y ahora sí ya tengo voltaje del diodo. Vamos ahora a graficar en el otro eje la corriente del diodo. Vamos a ver aquí. Corriente del diodo, aquí viene la fuente de corriente. Les comentaba, no pueden ponerlo a la mitad porque va a marcar un error. Tiene que ser al inicio o al final del componente. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Como es la misma corriente, lo pusimos sobre la resistencia, es la misma corriente. No así el voltaje sí es del diodo. Aquí la corriente pues va a ser la misma para los tres elementos. Entonces la coloqué en la resistencia y aquí ya vemos la curva, que va a tener su valor máximo hasta 0.7. Aquí podemos seleccionar los cursores y poderlo desplazar en todo el espacio de la pantalla. El valor máximo que está obteniendo, aquí vemos corriente, es de 9.30 miliamperes, mientras que el voltaje es de 687.87 milivolts, o sea, casi 0.7 volts con 9.3 miliamperes. Hasta acá no hay ninguna pregunta o duda. Bueno, ¿sí me escuchan? Ok. Sí, es. Como no hablan, pueden activar el micrófono para hablar o comentar algo. Entonces, miren, aquí tenemos el incremento de la corriente. Decíamos es el de 9. El máximo, lo voy a poner aquí en el chat. El máximo que alcanza este circuito es 9.302 miliamperes. BS
bueno, generalmente le ponen 302 miliamperes a 0.687 volts. Ajá, así generalmente se define la nomenclatura. Ahí estoy indicando que a 9.300 o 9.3 miliamperes a 0.68 volts es el voltaje y la corriente que tengo en ese punto. Ajá, o a veces le ponen BS, ese punto. Entonces, vamos a modificar el parámetro de este componente de este diodo utilizando el Model Editor. Aquí ustedes abren la descripción del 1N4001 a través del Model Editor. Miren, yo voy a abrirlo nada más para que observen sin utilizar el Model Editor. Por ejemplo, aquí viene la del diode, .lib, y lo voy a abrir con un bloc de notas, un WordPad, para visualizar qué es lo que se observa. Aquí están. Miren, yo ya lo abrí con un WordPad y básicamente viene la descripción. Son todos estos comandos de Spice. O sea, ya sabemos que el asterisco es comentario. Y abajo vemos, por ejemplo, el componente, vamos a ver aquí, Model FD, la corriente de saturación. Por aquí podemos ver el tipo, por ejemplo, Model, y esta es la nomenclatura. Si buscáramos entre todo este listado los valores de los parámetros del diodo, vamos a poner control F, que nos busque el 1N4001 en este documento aquí está, tipo WordPad. Aquí vemos el punto model, el D1N4001, aquí vemos el IS, factor del coeficiente, la resistencia serie y bueno, demás parámetros, ¿no? Capacitancia. Y viene la misma descripción. Todo esto correspondería al modelo, a los valores de los parámetros de este dispositivo, del D1N4001. Aquí viene el 4002, el 4003. Si yo utilizara el archivo netlist y no quiero utilizar el ambiente gráfico, puedo copiar esto y pegarlo en mi archivo netlist.model, el D1N4001, y yo lo describiría en el netlist las conexiones de este diodo. Y entonces me evitaría utilizar todo esto y el archivo .olb, porque no estamos utilizando un símbolo esquemático. Ajá. Pero ahorita como lo estamos utilizando con la herramienta, pues debe de estar tanto este .lib como el .olb. Esta es la forma no gráfica y a través del Model Editor, pues así me lo presenta. Aquí ya vemos más información, un poco más amigable, y aquí ya veo la descripción. Por ejemplo, este valor de n, que es el coeficiente, nada más para corroborar que está funcionando correctamente, que si yo cambio algo de aquí, por ejemplo, vamos a ponerle un valor de 3.984, el coeficiente n, pues va a cambiar el comportamiento de este dispositivo, del 1N4004. Lo voy a salvar. Lo voy a regresar al final porque no es bueno cambiarlo y dejarlo así. Porque cuando ya lo quiera ocupar en la simulación, si no lo cambié, si no lo regresé a su valor final, pues no voy a obtener lo que yo espero en mi simulación. Entonces vamos a correr nuevamente la simulación. Y ya una vez que veamos el resultado, vamos a ver ese cambio. Okay. Decíamos, esto no es la curva del diodo, tengo que seleccionar esta etiqueta. Copiar. Tengo que eliminarla porque
esa la voy a convertir en mi eje de la fuente de voltaje, que aparece como V1. Vamos a eje de la variable del eje, que estaba definida como la fuente de alimentación V1. Ahora lo vamos a cambiar por el voltaje en el diodo a través de estas puntas diferenciales, que es lo que me arrojaron. Vamos a poner OK. OK. Y ahora sí, ya tengo la curva del diodo. Aquí tengo voltaje del diodo en este eje X y en el eje Y tengo la corriente del diodo. Si activo cursores para ver el valor máximo que obtengo, porque no cambié el barrido, sigue siendo los mismos puntos y el valor, los mismos valores, pero lo que sí observamos es el cambio en la corriente y en el voltaje del diodo. En este caso la corriente ahora es de 8.61. Anteriormente teníamos de 9.3 miliamperes. Y sobre todo el voltaje vemos que cambia de 0.600, casi 0.7, a 1.3, 1.37 volts. Entonces, acabamos de notar que a través del cambio en el coeficiente, cambiamos el comportamiento de la gráfica. Entonces, ahora sí, ya comprobando que si hay un efecto, si yo cambio los parámetros, los valores de los parámetros, lo voy a regresar a su valor real, ¿no? Que era 1.984. Ok, entonces ya lo guardo. Ya vimos ese cambio. Nada más para no dejar, voy a volver a correr y cambio nuevamente. Verifico. Borro este. Vamos a cambiar aquí la variable del eje, no fuente de alimentación, sino voltaje del diodo. Activar cursor. Y ahora sí, 9.3 y 687 milivolts. Entonces ahora sí ya comprobamos la funcionalidad o cómo utilizar el Model Editor y cómo los parámetros se tienen que definir para poder representar el comportamiento de cualquier circuito. Si ustedes más adelante hicieran este tipo de simulación y encontraran que algún componente no se encuentra definido, un diodo, un capacitor u otro circuito, podrían ustedes definir los parámetros, los valores de los parámetros y agregarlo a una librería nueva, o en su caso agregarla a una existente para tener en esta lista de modelos ese nuevo dispositivo. ¿Está claro esta parte? Sí, está claro. Ok. Bueno, entonces ya vimos aquí el Model Editor. Aquí vemos más opciones. Podemos abrir uno nuevo. Podemos hacer nuestra propia librería. También extraer modelos. Aquí vemos otros conocidos como Translator IBIS, que también vamos a ver más adelante. Y extracción de parámetros. Ok. Bueno, entonces ya cerré el Model Editor. Y ahora vamos a graficar. Bueno, ya vimos dos tipos de simulaciones, uno en DC y uno en DC Sweep para el comportamiento de un diodo. Recuerden que en las gráficas más adelante de las prácticas que voy a dejar, pues necesito que en algunos van a tener, en una práctica específicamente, van a tener que determinar la curva del diodo. Y la curva del diodo pues tiene esta forma que vemos aquí. Generalmente si yo cambio
la variable que tenía. Por ejemplo, voy a correr nuevamente la simulación. Voy a colocar, voy a eliminar esto. Luego me grafican en la curva del diodo de esta manera. Esta no es una exponencial. De hecho, va incrementando después de un cierto tiempo de forma lineal. ¿Por qué hay una pendiente o a qué se debe esta pendiente en esta gráfica? A ver si alguien puede contestar. A ver si está por ahí Abraham Pérez Aguilar. Sí que estoy, pero no entendí bien su pregunta. ¿Me lo puede repetir bien? Ajá. En esta gráfica que observamos no corresponde a la curva del diodo. Porque estamos graficando por un lado la corriente, pero la del diodo, pero el otro eje es la fuente de voltaje V1. Para hacer la curva del diodo, ¿qué parámetros se tendrían que graficar? Ahora sí, ¿qué valores se tendrían que graficar en los ejes? A ver, alguien que le quiera ayudar a su compañero. Es que abajo tendría que ser a diferencia de voltaje en el diodo, ¿no? Así es. Bueno, tendría que ser, en primera, la curva del diodo siempre viene especificada como voltaje del diodo con respecto a corriente del diodo. Entonces, efectivamente, por eso nosotros hacemos el cambio de variable de V1, que es la fuente de voltaje, a el voltaje diferencial en el diodo, para representar solamente el voltaje que existe en el dispositivo. Es correcto. Entonces, en las prácticas que más adelante van a realizar, si ustedes me muestran esto como curva del diodo, uno visualiza la curva del diodo y no se parece nada a este tipo de gráficas. ¿Sí? No sé si noten la diferencia entre este y esta de aquí. Entonces tendrían que cambiar esta variable con, pues tiene que ser el voltaje, les decía, el voltaje diferencial porque es el voltaje exclusivamente en el diodo y ahora sí ya tiene una similitud a este tipo de gráficas. ¿Sí está claro? Sí quedó claro compañero Abraham. Sí, sí quedó claro, gracias. Ok. Bueno, entonces tengan cuidado en este tipo de gráficas porque ahorita vamos a utilizar algunos componentes. Vamos a ver cómo utilizar una fuente de voltaje primaria y una fuente de voltaje secundaria. Vamos a cerrar esto. Vamos a cambiar un componente. El componente siguiente que vamos a utilizar, déjenme minimizar esta ventana. Habíamos utilizado ahorita los parámetros del diodo, que les decía que en general solamente lo único que tienen que ustedes realizar es cargar estos valores de estos parámetros y el software se encarga de estos cálculos mediante las expresiones que él ya tiene definidas para el modelo del componente. Otro componente que vamos a trabajar pues son los transistores bipolares. Aquí vemos un ejemplo de cómo se define un transistor bipolar. Tenemos
el nombre de la variable Q, que es una palabra reservada, el nombre, que sería el número 3, la terminal de cátodo, de base y de emisor. Entonces la terminal está en 6, la de cátodo, la de base está en la terminal número 3 y la del emisor está en la terminal número 0. Aquí viene el nombre del componente que se llama myNPN, que es el nombre que se le definió para este ejemplo, el cual pues tendríamos que definir como punto model y el nombre del dispositivo, que es este que indicamos aquí. Después, ya una vez que definimos el nombre del dispositivo, viene el indicado si es PNP o NPN. Entonces aquí definimos la configuración, que puede ser cualquiera de estas dos. Y después vienen los valores de los parámetros. En este caso, pues ya estarían trabajándose con las ecuaciones del transistor. ¿Qué parámetros vamos a definir? Pues viene la beta en directa. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. El voltaje en directo, perdón, la beta en directa, que en este caso es de 175. La corriente de saturación. Y los demás parámetros. Ahorita vamos a ver definido aquí en el Model Editor, por ejemplo. Bueno, antes de poner el Model Editor vamos a cambiar de una vez el componente. Voy a quitar las puntas de los elementos. Ahora voy a agregar un transistor bipolar. Acuérdense que aquí en Add Library ustedes pueden agregar la de librería que se llama bipolar. Bipolar. Está más arriba. Aquí aparece bipolar. Aquí está. La extensión es .lb. Les decía que para operar es .lb y el .lib. Entonces, mediante la librería .lb, aquí vamos a buscar el bipolar. Y voy a seleccionar un transistor conocido como el 2N2222. Aquí como Q2N2222. Doy doble clic. Y voy a hacer una conexión muy simple de una configuración que se llama emisor común. Tenemos esta resistencia. Vamos a cambiar la configuración. Para esto, pues requerimos una corriente en base. Y vamos a poner otra resistencia. Y ahí está. Entonces, para esto vamos a requerir, les decía, una corriente de base, que es la que va a ingresar al componente. Aquí entra la base del transistor y sale por la terminal del emisor. La entrada, pues, es estas dos terminales, la tierra, el emisor y la base. Como salidas, pues es la corriente de colector conectadas a una fuente de alimentación y la terminal de emisor. La entrada es el emisor, tanto de entrada como de salida, por eso del nombre de ahí de la configuración emisor común. Para la entrada y para la salida. Tenemos corriente de base y corriente de colector. Vamos a poner algunos valores aquí. Aquí vamos a ponerle un valor de 4 volts. Y vamos a colocarle un valor de 10K. Nosotros podemos determinar la corriente que pasa a través de la base mediante básicamente la ley de Ohm, de identificando los voltajes que hay en los extremos de esta resistencia. Por un lado tenemos el valor de tierra y estamos alimentando en esta terminal el componente con 4 volts.
De este otro lado, como aquí tenemos una polarización directa equivalente a un diodo, donde esta es la terminal P, esta es la terminal N, aquí tenemos la polarización directa, vamos a tener un consumo aproximadamente de 0.7. Entonces, haciendo la diferencia de 4 menos 0.7, voy a obtener el voltaje de caída sobre esta resistencia. Y si tengo ese voltaje y lo divido entre 10K, me daría el valor de la corriente que circula a través de esta R1. ¿No? Vamos a poner aquí un valor. No sé si hasta acá tengan alguna duda, pregunta. ¿Está quedando claro? Bueno, creo que sí. Bueno, aquí ya tenemos, igual vamos a utilizar el tipo de análisis. Les decía que en la parte de arriba tenemos al lado de Play. Tenemos el perfil de simulación, el cual pues tenemos un DC Sweep, una fuente de barrido de DC Sweep. Ahora voy a hacer la variación de la salida, por ejemplo, en este caso V2. ¿Sí? Aquí vamos a comenzar desde 0 y lo vamos a aumentar hasta 20, valor final. De forma lineal. Entonces esta fuente va a empezar en 0, va a terminar hasta 20 volts, con una corriente constante de base. Es decir, estos 4 volts menos este valor que les acabo de mencionar, que es 4 menos 0.7 sobre 10K amperes, eso es lo que me daría una corriente constante de base. Ese valor lo pueden ustedes calcular y lo pueden escribir ahí en el chat para ver a cuánto equivale. Mientras vamos a hacer la simulación haciendo el cambio del voltaje entre colector y el emisor. Entonces ahora sí vamos a correr la simulación. ¿Cuánto es ese valor de la corriente en lo que termina la simulación? A ver si lo pueden escribir en el chat. Ok. Bueno, ya abrí el simulador. Bueno, como no me dijeron el valor de la corriente, voy a obtenerlo mediante el simulador. Y bueno, anda del orden de microamperes, de 300 microamperes aproximadamente, 302 microamperes aproximadamente. Okay. Vamos a verificar ahora sí. Aquí tengo la gráfica V2, que va de 0 a 20, que es lo que yo indiqué. Y vamos a monitorear la corriente. Lo que quiero yo graficar es la curva del transistor. Vamos a poner aquí el 2N2222. El datasheet está bien. Aquí vemos las características. Ok. Bueno, entonces aquí lo que nosotros, o lo que se grafica para la curva del diodo, va a ser el voltaje entre colector y emisor con respecto a la corriente de base. Ajá. La entrada es corriente de base, la salida es colector-emisor. Entonces tenemos voltaje contra corriente y a esa curva se le va a llamar curva de transferencia, es decir, entrada contra salida. Entonces vamos a ver aquí. El voltaje de
el voltaje que tenemos, vamos a poner una punta de voltaje aquí en esta terminal, en la de colector, y vamos a poner una punta de corriente en colector igual. ¿Okay? Entonces, por un lado, bueno, aquí tengo la variación de la fuente de voltaje, que en realidad esa no me interesa graficarla, sino graficar el voltaje de colector, que sería toda esta parte de abajo, con respecto a la corriente. Entonces, voy a seleccionar mi voltaje. Vamos a copiarlo. Vamos a cambiar ahora la fuente de voltaje de la fuente de alimentación. Haciendo un cambio de variable sobre ese eje. Y vamos a poner la del colector emisor. Okay. Entonces lo que observamos es que empieza a incrementar y va a llegar a un punto en donde se va a saturar. Si nosotros vemos o buscamos, déjenme ver aquí, transistor. No sé si haya una duda hasta aquí. Vamos a ver aquí. Okay. Miren, aquí vemos algunos ejemplos. Sobre todo esta parte nos ayuda a determinar las rectas de carga, que más adelante lo van a utilizar para definir los puntos de polarización de los circuitos. Aquí lo que podemos ver son varias curvas que van a llegar a un punto máximo, se van a saturar, y estas corresponden a las curvas del componente del transistor. Por eso aquí vemos que se grafica voltaje colector emisor con respecto a corriente de colector. Entonces aquí vemos otro ejemplo. Voltaje colector emisor, corriente de colector. Entonces en este eje debemos de graficar la corriente de colector y en este eje vamos a graficar el voltaje colector emisor. ¿Sí? De esta forma podemos definir la zona de corte y la zona de saturación, ¿no? En donde podemos llevar el transistor a corte y a saturación para identificar cuál va a ser el valor máximo de corriente que podemos obtener y cuál va a ser el voltaje máximo que podemos obtener. Entonces, para eso hay que determinar estas curvas. Y bueno, más o menos aquí en nuestra simulación es lo que tenemos, es voltaje colector emisor, ya que el emisor está con respecto a tierra. Es este voltaje colector emisor con respecto a la corriente de colector. Aquí todavía no alcanzamos a saturar el componente. Vamos a ampliar un poco más el rango del barrido de voltaje. Por ejemplo, vamos a ponerle un valor de 40 volts. Ok. Voy a quitar este eje, control copy. Y voy a cambiar el nombre de la variable del eje. Este es el valor de voltaje colector emisor. Nada más que el emisor está a tierra, pues es de 0. Y aquí ya vemos graficada este tipo de curvas como la que veíamos en algunas gráficas, ¿no? Por ejemplo, estas, bueno, esta es más idealizada. Aquí vemos cómo estas curvas van a llegar al máximo y se van a mantener para una corriente de base fija. En este caso tenemos la misma respuesta. Vamos a hacer un zoom en esta zona. Y aquí vemos cómo empieza a llegar a un máximo y después ya mantiene una corriente de saturación en la cual ya no va a pasar más de este valor. Vamos a poner el cursor.
De este lado vemos que la corriente es de 55 miliamperes aproximadamente. Este se le llama como región de saturación y en la parte de abajo es la región de corte. Aquí vemos estas gráficas. Zona de corte y la zona de saturación. Igual tenemos esta región que se le llama zona óhmica, que la podemos identificar en esta parte. Solamente que aquí vemos una sola gráfica porque mantenemos una corriente de base constante. Si yo hiciera el cambio de esta fuente de corriente para diferentes corrientes de base, veríamos cómo cambiaría esta gráfica. Entonces, para eso, me puedo ir a editar perfil de simulación. Si tienen preguntas o dudas, de una vez ahí vayan escribiendo o pueden activar el micrófono. Vamos a poner la fuente secundaria V1. Aquí como va a ser un barrido fino con la fuente primaria, en el secundario vamos a hacer un barrido más, un poco más, no tan fino, sino con valores más distanciados. Por ejemplo, ahorita tenemos 4 volts. Podemos considerar que vaya desde 1 volt hasta un valor final de 5 con incrementos de 1. Aquí ya no es tan fino porque va a tomar un valor de 1, va a hacer la simulación de la corriente de colector, después va a tomar un valor de 2, va a hacer el barrido nuevamente. Lo que esperamos obtener es algo similar a lo que vemos aquí, con los diferentes valores de corriente, ¿no? Aquí vemos, en este ejemplo, vemos diferentes corrientes de base, el voltaje colector emisor y la corriente de colector. Aquí saturado y aquí corte. Entonces ahora sí, vamos a regresarnos a nuestro circuito y a completar el perfil de simulación. Entonces ahora sí vamos a darle play. Ya tengo el barrido de 2 fuentes, B1 y de B2. La fuente primaria es la que va a estar más fino, con valores más pequeños, mientras que la fuente secundaria, que etiqueté como B1, es la que va a ir más distanciada. Entonces ahora sí vamos a ver las diferentes curvas. Aquí tengo que cambiar mi eje porque sigue apareciendo como V2. Esto lo voy a suprimir. Y ahora voy a cambiar dándole doble clic en el eje, cambiando el eje de la variable y colocando el voltaje colector emisor. ¿Okay? Y aquí ya podemos ver este tipo de curvas, en donde, por ejemplo, si me ubico aquí o quiero ver informaciones de este trazo, aquí viene una opción que dice Trace Information. Me indica que está 25, B1. Vamos a ver qué más viene. Si viene el voltaje utilizado. Vamos a ver si... Okay. Bueno, aquí viene la variación de la corriente, pero vamos a verificar si... Permítanme, déjenme sacar aquí la... Vamos a ver si... Estas son las propiedades. Vamos a buscar un poco más. Y ahí se ven mejor. Y ahora sí vamos a ver. Simulación. A ver si ven el... Creo que no viene aquí. No viene indicado. Ok. Pero bueno, lo que hizo, se supone que cuando nosotros nos acercamos a una corriente cero en base, la corriente en colector también tendría a cero.
porque se multiplica por una beta la corriente de base por la beta, y eso me va a definir la corriente de colector. Ajá. Recuerden que la relación de este circuito es la corriente que ingresa con respecto a la corriente que sale. Déjenme anotarlo aquí en la pantalla. Okay. Entonces, esto es corriente de entrada. Voy a tomar mi pluma para rayar. Bueno. Aquí. Okay. Aquí esta es corriente de base. Ahí ve. Esta es la corriente de colector. La relación de estos dos es el valor de beta. Es por eso que la beta es igual a la IC, la corriente de colector, sobre la corriente de base. Entonces, si yo despejo, por ejemplo, tengo IB por beta, esto va a ser igual a IC. Ajá. Entonces, este valor generalmente es un valor grande. Si fuera 100, un valor de 100, es a dimensionar porque es la ganancia. Corriente contra corriente, pues me queda sin unidades. Y este es el factor de amplificación o ganancia. Y entonces esta IB, si estamos hablando de miliamperes, al multiplicarla 100 veces, pues le voy a quitar algunos ceros y ahora se va a volver miliamperes. Ajá. Si son, si son microamperes, aquí se podían volver miliamperes. Ajá. Entonces siempre va a ser mayor la corriente de colector. Entonces, por lo tanto, les decía, si este valor tiende a un valor de 0, pues por lo tanto mi valor de IC va a tender a un valor de 0. O si es un valor pequeño, pues va a tender a ese valor de 0. Aquí vemos la gráfica, en donde esta va a ser una corriente de base. Pues es mayor que 0. Ajá. La I1 o I base 1. Ajá. Este va a ser una corriente I base 2 mayor que IB1. Ajá. Si aumento la corriente, pues esta sería la IB3, que tendría que ser mayor que la IB2, y así sucesivamente. Entonces, mi simulación le indiqué que iba a ir de un valor desde 1 hasta 5. Entonces, este sería mi voltaje, mi fuente de voltaje con un valor de 1 volt. No puedo indicar qué es tendría que calcular esta corriente de I base para definir qué valor tomaría. Este sería con una fuente de voltaje V2, 2 volts, 3 volts, 4 volts y 5 volts. Para definir estas corrientes, cerrar aquí esta parte. Les decía que este consume 0. Aquí, nuevamente. Este consume 0.7. Entonces, ¿de qué corriente estoy hablando? Por ejemplo, si este lo considero de 1 volt, sería la diferencia de 1 volt que tengo aquí en esta terminal. Y de este lado tengo 0.7 debido a esta polarización. Estaría hablando de un valor de 0.3 que tendríamos con respecto a la resistencia. De esta forma me daría la corriente que tengo aquí. Esta la multiplico por la beta y de esta manera obtendría ya la corriente de salida. No sé si hay alguna duda o pregunta. Ok, creo que no.
voy a